¿Recuerdas el día cuando salías de viaje y tenías que andar con el mapa identificando por dónde iba el carro en la carretera? Pues ya el mundo cambió. El GPS ha resuelto esa situación. Sin embargo, para poder llegar a tu destino, tienes que poner dónde estás y también poner la información de a dónde quieres ir. En el liderazgo es igual. Debemos ir desde donde estamos ahora al sueño o la visión que tenemos como iglesia. ¿Cómo lograr eso? Acompáñanos en el programa de hoy. Saludos, apreciados amigos, Arnaldo Cruz de este lado. Gracias por acompañarnos en todos estos podcasts que hemos estado compartiendo con ustedes de cómo llevar nuestras iglesias también a otro nivel espiritual de más impacto, de más bendición y de más ganancia de almas. ¿Sabe? Como siempre me acompaña el pastor Abdiel del Toro, quien es el autor del libro que estamos analizando en este podcast, ¿Cambiar o no cambiar? Pastor Abdiel del Toro, bienvenido nuevamente al programa. Saludos, Pastor Arnaldo, y gracias. Un placer para mí poder estar aquí teniendo esta conversación acerca del libro, Cambiar o no cambiar. Espero que pueda ser de bendición este libro para todas las personas que se conectan con nosotros y otros que van a leer el libro y después se van a conectar, así viceversa, que sea de bendición, tanto el podcast como el libro. La idea es de que nosotros podamos ayudar a la iglesia a que continúe creciendo por la gracia de Dios. Y hoy tenemos nosotros al doctor Henry Barrios, que nos acompaña también en el programa. Bienvenido, doctor. Como todo, Arnaldo. Todos los podcasts, voy a revisar después todos los podcasts para ver todos los títulos que me has puesto. Yo estoy contento también nuevamente de estar con ustedes y poder reflexionar, profundizar y crecer. Yo te digo una cosa, y les digo a los dos. Si esto a mí me lo hubieran enseñado alguna vez cuando estuve en el seminario de teología, qué distinta sería un poquito la iglesia, ¿no? Pero es bueno que hoy podamos tener la oportunidad de acceder a estos temas para poder llevar a ser una iglesia mejor, no una iglesia estética, sino una iglesia viva. Y me alegra que usted mencione eso porque quiero motivar a nuestros amigos, especialmente a nuestros colegas pastores. Tomemos este libro. Vamos a hacerlo llegar a nuestra congregación, especialmente a nuestros líderes de iglesia, para poder ser más efectivos en el compartir este hermoso mensaje. Yo creo que el Señor ha inspirado al pastor del Toro al escribir este extraordinario libro que yo sé que ya está haciendo bendición en la vida de muchas personas, porque ya algunas iglesias están decidiendo, óyeme, tenemos que evaluarnos. Yo creo que es hora de cambiar. Yo no quiero ser solamente una persona que esté en el status quo, sino que quiero ser parte del cambio en lo que es la bendición para la iglesia. Arnaldo, y para mí el privilegio de poder hacer este libro, me siento muy privilegiado de haber podido tener esta oportunidad. Mi privilegio de poder hacerlo es muy grande y el propósito es poder presentar y abrir una conversación que pueda ser saludable, que no sea conflictiva, que pueda ser educativa y que pueda ser de crecimiento, de madurez espiritual, para que como iglesia nosotros podamos ser efectivos. Si hay algo que yo he sido enemigo toda la vida es de las iglesias que simple y sencillamente se conforman, que están de brazos caídos, porque la iglesia de Dios fue diseñada para algo más grande. Así es. Para algo más grande. Y el propósito de esto es que la iglesia pueda abrirse a esta conversación y que podamos nosotros, por la gracia de Dios, soñar con todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Yo alabo a Dios en haber nacido en esta época. Te voy a decir por qué. Porque el mejor invento que yo he disfrutado y que uso diariamente es el GPS. Yo puedo ir confiado porque si me pierdo en algún momento, el GPS dice recalculando. Si me paso de la entrada donde tenía que salir o la salida donde tenía que salir, él vuelve y dice recalculando. O sea, es una bendición contar con un mapa que tú puedas saber que saliste de un lugar y que vas a llegar a un lugar seguro. Y me llama la atención, Pastor del Toro, que en el capítulo que estamos analizando del libro hoy, tú hablas de un mapa. ¿Por qué tú escoges como ilustración un mapa hablando como el tercer paso de la palabra camino? ¿Verdad? Hablamos de la C de claridad, hablamos de la A de alianza y que ahora venimos hacia el mapa. ¿Por qué escogiste la palabra mapa
para este episodio específico del libro? Es importante la dirección a la cual va a ir una iglesia. Ujú. Como iglesia, cuando queremos hacer cambios y cuando queremos avanzar, cuando queremos crecer, cuando queremos alcanzar victorias en todos los aspectos, Sí. necesitamos trazar una dirección, un mapa de para dónde es que queremos ir. La mayoría de las personas hacen y siguen haciendo lo que siempre han hecho porque no se han detenido a pensar, oye, yo puedo hacer otra cosa. Y entonces se mantienen en un mismo carril, en una misma ruta, en una misma dirección. Y a veces usando el camino más largo sin saber que hay caminos más cortos para alcanzar el mismo objetivo. Y entonces, para poder liderar un proceso de cambio, nosotros necesitamos tener un mapa. El mapa es lo que nos va a dar dirección, lo que nos va a mover del punto A al punto B, y después del punto B al punto C. El mapa es lo que nos va a dar a nosotros el enfoque de hacia dónde nosotros vamos. Entonces, en el proceso, número uno, como tú mencionabas, hablamos de claridad, que es hacer procesos evaluativos, definir realidad, crear sentido de urgencia, o sea, cuáles son las áreas que necesitan ser atendidas. De ahí se crea una alianza, un equipo visionario de gente que va a asumir ahora la responsabilidad de liderar este proceso, porque no queremos que sea alguien liderándolo solo, sino que sea un equipo. Nos enriquecemos y nos fortalecemos cuando hacemos esto en equipo. Y el equipo ahora va a trabajar en diseñar, en estructurar el mapa. En algunas ocasiones va a ser descubrir el mapa de Dios, la dirección que Dios tiene para con nosotros, para que este grupo visionario con un mapa claro ahora pueda sentarse con la iglesia y decir, esta es la ruta en la cual nosotros queremos encaminarnos. Doctor Barrios, mi abuelo nos pasó de generación en generación hasta que llegó hasta donde mí dos frases. Y quiero que usted me abunde en esas dos frases. Ujú. La primera frase es, el que no sabe a dónde va, ya llegó. Y la segunda frase que nos enseñó mi abuelo fue que el que sabe a dónde va, siempre tiene quien lo siga. ¿Por qué es importante estas frases basado en el tópico de hoy, que es el mapa? La visión, justamente, a dónde yo quiero ir, hace que nosotros estemos en continuo movimiento. Ujú. Estar en movimiento, y si las personas confían, yo voy a tener siempre a alguien que me va a seguir porque quiere llegar al mismo lugar que yo quiero llegar. Esa frase que te dijo tu abuelo, yo la descubrí acá cuando llegué acá a Estados Unidos, que le escuché a un pastor que dijo, el que no sabe dónde ir, ya llegó. Ujú. Y eso me sacudió porque nunca lo había pensado así. O sea, hay veces que nosotros, como no tenemos visión, porque ya estamos en un lugar donde no queremos salir porque nos da cierta comodidad, cierta seguridad, pero que finalmente nos va a quitar vida. Sí, señor. Porque la vida es movimiento. Sí, La señor. vida es movimiento. Por lo tanto, yo para vivir necesito visión. Ujú. Ujú. La visión me inspira, la visión me lleva. Ahora, siempre es una visión en Dios. Siempre es una visión en Dios. Pero también la visión me va a ir mostrando el camino. O sea, porque yo no puedo saltar de un estado a otro sin pasar por diversos puntos. Ujú. No puedo llegar a Miami sin pasar por Kissimmee, si es porque voy por el Turnpike, si paso por Fort Pierce, por San Lucie, West Palm Beach, Fort Lauderdale, Hollywood, Miami. Entonces yo tengo que también saber transitar la ruta. Ujú. Tengo que saber O sea, transitar. tú me estás la diciendo ruta. con eso entonces que una visión que el mapa me presenta no es que yo voy a presentar, aquí estamos y vamos para allá y ya yo mañana voy a estar allá. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Fíjate, el pueblo de Israel salió de Egipto para ir a Canaán. Primero Dios los llevó por el camino de Dios. Por el camino de Dios. No salieron ni fueron por el camino, porque sabían que se iban a desanimar en el camino al otro, porque lo iban a atacar, etcétera, etcétera. Van por el camino de Dios y después por su propia negligencia y por perder la visión y no entender la misión, tuvieron que demorar 40 años en llegar. Y Arnaldo, justamente por eso es que es importante el mapa. Y por eso, como yo mencioné, este equipo visionario no solamente va a definir el mapa o lo va a crear, sino también lo va a descubrir. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Y en el proceso de cambio, y por eso hablamos que los líderes tienen que ser espirituales y, ¿verdad?, maduros y todo lo demás, porque esto tiene que ser un proceso espiritual. El cambio es para alinearnos con Dios y para que podamos ser efectivos en cumplir la misión. Tiene que ser un proceso espiritual y muchas veces vamos a tener que descubrir cuál es el camino de lo que Dios
quiere hacer con nosotros. Y por ejemplo, te cuento esta historia de este pastor que estaba a punto de renunciar. Este pastor estaba a punto de renunciar. Estaba desanimado, estaba de brazos caídos ya porque había intentado todo lo que podía para revivir su iglesia y no encontraba el camino, no encontraba el mapa. Él estaba solito ahí tratando de luchar para hacer que su iglesia avanzara. De lo que tenía era 12, 13 personas solamente y la iglesia no avanzaba y el tipo ya estaba totalmente desanimado, el pastor estaba ya totalmente rendido. Sin embargo, en ese proceso, con alguien más, comenzaron a orar y a pedir a Dios que Dios le mostrara. Y Dios le mostró que iba a hacer de ellos una gran iglesia, pero que para poder hacer eso ellos tenían que comenzar a tomar la oración en serio, algo que no habían estado haciendo. Y el pastor entendió que Dios le había dado una visión, le dijo a dónde querían llegar, los voy a hacer una gran iglesia. Y se dio cuenta que había un camino, una ruta que había que transitar, que era a través de la oración, Y que tomando no la habían oración en transitado serio. antes. Y que no lo había estado haciendo ni él mismo. Él mismo no lo había estado haciendo. Y es interesante ver la historia y escuchar la historia de sus labios, de ver cómo Dios los ha bendecido y los ha multiplicado en cientos y en cientos y en cientos. Entonces, el proceso de tener un mapa claro es para saber a dónde vamos, pero para eso hace falta gente que estén dispuestos a permitir que Dios los guíe. Y Dios guía a través de los procesos. Dios guía procesos y por eso que estamos haciendo. Evaluamos dónde estamos, creamos el equipo y ahora el equipo dice, ok, Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Para dónde vamos? Con esta realidad que tenemos, con lo que tenemos en la mano, con estos desafíos, con estas fortalezas, con estas debilidades, ok, ¿a dónde es que tenemos que avanzar? Y ahí es donde va a comenzar este proceso de desarrollar y crear el mapa para la iglesia. Yo veo mucha gente que confunde dos palabras y me gustaría que ambos pudiesen aclararme el concepto, tanto a mí como a los oyentes que están conectados con nosotros. Y las dos palabras que la gente confunde bastante cuando está el mapa es misión y visión. ¿Dónde está la diferencia en estas dos palabras? ¿Cuál es el objetivo de cada una de ellas? O sea, ¿cuál es el propósito de cada una de esas palabras? O si es lo mismo. Mira, hay tres conceptos que hablamos en el capítulo. Número 1, hablamos de visión inspiradora. ¿Qué es? Y vamos a ver, te lo digo ahora. Okay. Es visión inspiradora, misión orientadora y estrategias efectivas. Okay. ¿Y cuál es la diferencia de estas tres? Te leo aquí una cita del mismo libro. Cuando hablamos de tener un mapa o dirección, nos referimos a definir la visión de dónde Dios quiere que nosotros lleguemos. La visión es a dónde nosotros vamos a ir, el destino a donde nosotros queremos llegar. Entonces, la misión que se debe cumplir es ¿qué cosa? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo? Para llegar allá. Para poder llegar hasta allá. Y las estrategias es cómo lo vamos a hacer. Así es. Cuando sencillo. esto se tiene claro, el mapa está claro y entonces podemos avanzar. Ahora, primero viene siempre la visión. Porque tenés que saber a dónde vas. Exacto. Tenés que saber a dónde vas. Entonces, y la misión es cómo hago para ir y qué se va haciendo para ir. En ese caso, yo quiero ir, por ejemplo, dar el evangelio a todo el mundo, tener una iglesia dentro de 10 años que sean todos. Y ¿cómo lo hago? Lo voy haciendo, por ejemplo, a través de un proceso claro de discipulado dentro de la iglesia. Y la estrategia es cómo utilizo todos los ministerios de la iglesia y los dones y talentos para que nosotros podamos ir avanzando. Vamos a poner el ejemplo de Orlando a Miami. Yo ya sé dónde tengo que ir. Voy para Miami. Voy para Miami. ¿Por dónde? ¿Cómo voy a ir? ¿Cómo voy a ir? Voy a ir por el camino que se paga peaje, por el camino que no se paga peaje, pero cómo yo voy a ir, vamos a decir, con el otro, y finalmente la estrategia, voy en auto, voy caminando, voy en bus, avión, voy en avión, voy en tren se va ahora también. Voy en tren, voy en avión, o sea, es de acuerdo a lo que yo vaya teniendo en mis manos para poder, pero siempre avanzando hacia Miami, Y acá hay algo importante. Vos hablaste del GPS. Uh-huh. Yo tengo que confiar en el mapa. En todo este proceso espiritual hay una cosa que es básica, que es la fe y el amor.
la confianza y la relación que tenemos los unos con los otros. Si no existe fe y amor, el proceso se corta. Vamos a perder la visión, no vamos a tener misión y no vamos a tener ninguna estrategia porque no sabemos a dónde vamos. No vamos a llegar como grupo, porque nos vamos a dividir en el camino. Porque ya nos vamos a quedar ahí, ya nos vamos a quedar ahí, porque ya no tenemos ningún tipo de cosa que nos inspire. No vamos a confiar los unos con los otros. En el proceso de discipulado es básica la confianza. Entonces, cuando el líder, confío en el líder, confío en el grupo visionario, confío en la visión que Dios nos da, confío en la misión, cómo nos vamos, todos tenemos fe en el proceso. Y aún en la persona que le estoy delegando parte de la función. Todos vamos teniendo fe en ese proceso y el amor nos va retroalimentando para seguir adelante en el Evangelio. Y las estrategias son las cosas netamente, vamos a decir, técnicas, por así decirlo, que nosotros vamos a implementar en el camino. La visión inspiradora va a ayudar a la gente a entender por qué hacemos lo que hacemos y hacia dónde vamos. La misión orientadora va a ayudar a la gente a que puedan comprender qué es lo que tenemos que hacer para cumplir el propósito de Dios y poder llegar a nuestro destino. Y la estrategia efectiva es los métodos y las formas que vamos a utilizar para que se pueda cumplir esa misión y podamos alcanzar la visión. Entonces, te doy un ejemplo. Cuando yo era el pastor en esta iglesia y nosotros decidimos que nosotros queríamos que la gente en la comunidad donde estaba la iglesia, un número cada vez mayor de personas en la comunidad experimentaran el poder de Dios. Eso lo identificaste con el proceso de evaluación. Con el proceso de evaluación. ¿Qué hicimos? Hicimos un proceso evaluativo con la iglesia, sentamos y desarrollamos un equipo visionario, nos sentamos y vimos cómo estaba nuestra comunidad, cómo estaba nuestra iglesia, dónde estábamos todos parados, qué cosas buenas estaban pasando, qué cosas no estaban pasando, qué nos hubiese gustado, qué es lo que la Biblia nos decía. Comenzamos a orar en ese proceso y llegamos todos al acuerdo. Ya no era la opinión mía, ya no era la opinión de uno de los que estaba allí, de uno de los ancianos, de uno de los líderes, no. Fue el consenso del grupo, que queríamos que la comunidad, nosotros cada vez más tener más personas de la comunidad que experimentaran el poder de Dios. Entonces dijimos, para allá es que vamos. Nosotros queremos que este número de personas puedan conocer, que de aquí a 5 años nosotros podamos haber alcanzado este porcentaje de personas y que ellos puedan experimentar el poder de Dios. Y a partir de ahí establecimos una misión. Y la misión que establecimos fue que nosotros íbamos a construir una estructura donde todas las personas que llegaran a la iglesia pudieran crecer como discípulos de Jesús. Porque la única manera de poder experimentar a Dios es caminando con Él, es siguiéndolo, no solamente escuchando un sermón, no solamente yendo a un programa, no solamente participando en una actividad, es teniendo una relación con Dios. Entonces, toda la estructura de la iglesia fue alrededor de ayudar a las personas a crecer y a madurar como discípulos de Jesús. Ahora los grupos pequeños, los ministerios, todos estábamos alrededor de cómo ayudamos a la gente a crecer como discípulos. Y entonces, en ese proceso, cuando comenzamos a definir las estrategias, era para cómo esos ministerios y qué técnicas, formas y alternativas íbamos a utilizar para que eso se pudiera cumplir. ¿Qué fue lo que se logró? Un crecimiento exponencial muy grande. Muchísimas personas comenzaron a llegar. La gente misma en la iglesia comenzó a madurar como discípulos y ahora ellos traían cada vez más personas. Ahora servir a la comunidad era un trabajo muy fácil para la iglesia. Alcanzar a la comunidad, ya todo el mundo sabía, esto es lo que hacemos nosotros. Y nos dimos cuenta que habíamos cosas que estábamos haciendo que no estaban aportando a ese propósito, a esa visión. Así que las pusimos al ladito y comenzamos ahora a dedicar más tiempo, más recursos, más esfuerzo a todas esas cosas que nos ayudaban a que la gente en nuestra comunidad pudieran experimentar el poder de Dios. ¿Cómo puede la iglesia local tomar esa visión inspiradora, ¿verdad? Esa misión orientadora y esa estrategia efectiva para ponerla en práctica en su iglesia? Bueno, acá va a haber justamente, tiene que haber un liderazgo claro para poder hacer esto. Ese liderazgo claro tiene que estar exactamente, tener claro qué es lo que Dios quiere de nosotros como iglesia y poder aplicarlo a lo que tenemos ahora. Por supuesto que hay que sentarse y volvemos a repasar, y perdón que tengamos que repasar y repasar. Nosotros tenemos que saber dónde estamos, a dónde queremos llegar. Y eso es clave que haya un equipo de participación de todo esto.
Ahora, cuando sabemos a dónde queremos llegar, tenemos que tener un liderazgo, un equipo que no pierda la visión de a dónde queremos llegar. Y cómo va a ser la jornada de ese Y de que ese no pierda la camino. motivación. Y no se pierda. Y en eso nosotros es clave el discipulado. Vuelvo a repetir que es clave el discipulado, porque el discipulado es la forma que yo voy a ir llegando hacia el otro punto. Pero después va a haber estrategias. Esas estrategias tienen que ver con cada iglesia y con cada congregación local. No todas las iglesias están en el mismo lugar y tienen las mismas condiciones y tienen las mismas... Aunque van todos para Miami. Aunque van todos para Miami, no todos tienen las mismas capacidades ni los mismos recursos, etcétera. Por lo tanto, tengo que ir adecuando mis recursos al mapa y al lugar, a cómo yo voy transitando en el camino. Y lo importante es caminar, lo importante es ir, etcétera, sin estar abrumado de cuándo voy a llegar. Pero tengo que ir. Y disfrutando el proceso. Tú sabes que, y me gustaría que Henry pueda compartir una historia, ¿verdad?, que es de su experiencia. Es importante entender de que la visión no puede ser genérica. Y cuando me refiero a que la visión no puede ser genérica es porque cada iglesia tiene un contexto totalmente diferente. Sí. Entonces, yo no puedo agarrar la visión de lo que están haciendo los peregrinos y decir exactamente esa es la visión que yo quiero tener en mi iglesia. Porque probablemente la comunidad, el contexto, la iglesia, los recursos que allá hay, las situaciones históricas que han pasado en esa iglesia son totalmente diferentes a las mías. Son totalmente diferentes a las mías. Entonces, por eso es que en la iglesia tiene que hacer una evaluación local, tiene que tener un equipo de trabajo que sea representativo de ellos y a partir de ahí decir, ok, nosotros estamos aquí, ¿a dónde es que tenemos que ir nosotros? ¿A dónde es que queremos llegar? Y la misión, sí, está alrededor del discipulado, está alrededor y eso la compartimos todos. La compartimos todos. Pero se va a hacer distinto en un lugar y en otro. Pero se va a adaptar de distintas formas. Cómo nosotros lo vamos a hacer aquí en Estados Unidos es diferente a cómo funciona en España, a cómo funciona en la India, a cómo funciona en Sudamérica. Lo tenemos que adaptar a esas realidades. Y las estrategias también las adaptamos. No pueden ser genéricas. El gran problema es que muchas veces nosotros queremos hacer cambios adoptando visiones y estrategias genéricas. Lo que hizo aquel, acá yo lo quiero hacer. Y después me doy cuenta que acá no me funcionó. Digo, pero si allá funcionó, ¿por qué acá no? Y me frustro entonces. Claro, porque eso es diferente. Entonces, Henry, no sé si puedes contar. Y vos tenés que ir adaptando justamente a lo que la realidad tuya te va diciendo, ¿no? Y justamente ahí es la historia que tú estabas contando de cuando tú estabas en la iglesia de líder. Claro, yo les decía a ustedes que yo 40 años fui laico en el sentido, pero tenía ministerio. Yo sabía qué es lo que Dios quería de mí. Y empezamos a trabajar en una iglesia como líder, donde no había ni jóvenes ni nada, pero el contagio de ir viendo lo que es hacer ministerio se fue aumentando y aumentando. Y empezamos a ver a dónde podíamos llegar. Y nos empezamos a dar cuenta que podíamos ser una iglesia universitaria. Yo era universitario en ese momento. Era una iglesia que podía ser discipulado y que podía discipular a los universitarios y los profesionales del lugar. Y empezamos, les digo, en cuestión de 2 o 3 años la iglesia se llenó, pero sabíamos qué es lo que queríamos. Nosotros queríamos que todo universitario que llegaba a esa ciudad, todo profesional que llegara a esa ciudad, tuviera un ambiente específico para poder desarrollar una religiosidad práctica y poder encontrar el evangelio. Pero ¿con qué problema nos encontramos? Nos encontramos con un problema. Empezó a ser la estructura de la iglesia pequeña porque empezaban a llegar gente entre 20 y 30 años que tenían hijos chicos, etcétera, y no había aulas para los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces nos teníamos que, hicimos una evaluación. Si nosotros no hacemos algo, la gente se va a ir, porque va a ir a buscar un lugar para los chicos. Entonces había que hacer, tener aula. Entonces nosotros queríamos que entonces, para proseguir yendo a Miami, ahora tenemos que tener más aulas. ¿Qué hicimos? Nos reunimos, me acuerdo, en un almuerzo, porque esto no tiene que ser, tiene que ser orgánico, tiene que ser natural. Nos reunimos en un almuerzo, éramos 6 personas. Y dijimos, miren, estamos creciendo, queremos llegar a tal punto, pero necesitamos estructura. ¿Y qué vamos a hacer? Y teníamos dones y talentos ahí. Y había uno que era empresario, el otro era constructor. Yo era alguien que había estudiado teología y educación y ahora estaba haciendo medicina. Teníamos nuestras esposas que tenían distintos. Y en ese almuerzo dijimos, ¿y por qué no construimos para poder satisfacer esta necesidad mientras vamos caminando hacia? ¿Ok? Y
ahí vendría a ser el equipo Visionario. visionario. El equipo visionario. Entonces hicimos una estrategia. ¿Qué estrategia? Mira, yo le dije, yo me voy a encargar de la preparación espiritual de la iglesia. Vos te vas a preparar con el dinero y vos vas a mantener la construcción y vamos a hacer esto. Y hicimos una estrategia de eso. ¿Saben qué? En 3, 4 meses teníamos 3 aulas nuevas en la iglesia, sin que el pastor de la iglesia haya participado en el proceso. O sea, y esto no significa que se quita a los pastores, sino que esto es un proceso natural bíblico, que cuando sabemos a dónde vamos, el proceso es un proceso de relacionamiento discipular. Y que puede comenzar arriba o Discipular. abajo. Las estrategias, después tenemos confianza de la gente en las estrategias que nosotros le vamos a presentar. Yo me acuerdo, hice un sermón nada más para decirles la necesidad que teníamos y ahí sacamos mucho más de dinero. En ese sermón, a la salida, mucho más dinero que lo necesitamos para construir. Y Bendito justamente lo que Henry está ilustrando aquí es importante para que podamos entonces ahora decir, ok, ¿cómo yo aplico esto a mi iglesia? ¿Cómo yo aplico esto a mi liderazgo, a mi ministerio? Y es que tú tienes que decidir, número uno, ¿a dónde nos vemos nosotros? Y las iglesias necesitan hacerse esa pregunta. De aquí a 5 años, ¿dónde vamos a estar nosotros? Sí, de aquí a 5 años, ¿cuál queremos que sea el impacto de nosotros en esta comunidad? De aquí a 10 años, O a nuestros hijos, ¿cuántos o lo que jóvenes sea. queremos ver en la iglesia? De aquí a 10 años, ¿dónde nosotros queremos estar en el sentido de nuestra vida espiritual, de la gente nueva que está llegando? Tenemos que visualizarnos y tenemos que comenzar a visualizarnos dónde nosotros nos gustaría estar. Esa es una muy buena pregunta para comenzar a soñar en ese destino, Y el mapa en esa visión. te presenta Y eso. a partir de ahí decimos, ok, ¿cómo la misión de seguir a Jesús, lo que hablamos en los episodios al principio, que nos da identidad de seguir a Jesús, dejar que Dios nos transforme y compartirlo, esa estructura de discipulado, ¿cómo podemos nosotros aplicarla en este contexto para nosotros poder ayudar a la iglesia y como congregación y comunidad, nosotros lograr ese objetivo de a dónde nosotros queremos llegar? Y las estrategias las adaptan al contexto, las adaptan a los recursos, las adaptan a las personas que ustedes tienen, porque no solamente es adaptarlo a las personas que ustedes quieren alcanzar, Sí, es no, adaptarlo a las a lo- personas a lo que que tú ustedes tienes. tienen para servir. Exactamente. De momento una iglesia dice, acá tienen un ministerio muy grande para personas homeless, deambulantes. Pero tal vez yo no tengo todos esos recursos hoy para hacer ese ministerio, pero puedo hacer otro ministerio que me pueda ayudar a moverme de mi punto A a mi punto B. Entonces, y que va a ser de gran impacto en la comunidad Claro, igual. exactamente. Claro, y hay veces que ahí viene la visión clara de dónde, qué Dios quiere de todos nosotros en ese lugar particular. Porque puede ser que sean todas una iglesia de profesionales y estén haciendo, por ejemplo, que piensan que el evangelismo que tienen que hacer es con un food bank, pero la persona que viene al food bank no se siente cómoda en el ambiente que está. Por lo tanto, te tenés que adaptar. Sí. La visión a dónde quieres llegar tiene que ser a partir de lo que sos, no de una cosa que es distinta. O de lo que viste en otro lugar. O lo que vi en otro lugar. Tenemos que ver dónde nos vemos nosotros, pero tenemos que ver dónde estamos, qué es lo que tenemos y qué podemos hacer con lo que tenemos para ir avanzando. A lo mejor nos damos cuenta que Dios nos dice que es para acá y no tenemos todos esos recursos, pero nos movemos por fe y tenemos convicción de que Dios nos quiere mover en una dirección y vamos viendo en ese camino cómo Dios va proveyendo. Pero lo importante es que la iglesia tiene que tener claridad. ¿Dónde me veo? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que queremos ser? ¿Qué iglesia nosotros queremos ser? A partir de eso, tener clara la misión, cómo vamos a cumplir el propósito para el cual existimos, que nos va a ayudar a llegar al destino que queremos llegar. Y las estrategias, cómo adaptamos la iglesia, a la comunidad, al contexto donde nosotros estamos, lo que tenemos que hacer para poder cumplir ese objetivo. Y ahí es donde viene la contextualización y todas las demás cosas para poder ser efectivos en eso que queremos lograr. Todo lo que estamos proponiéndole a ustedes en este programa tiene que ver con ganar almas para Cristo. Por eso, para nosotros es muy importante que usted haga suyo. Si ahí hubo algo de alguno de los capítulos que usted no ha entendido, vuelva y véalo otra vez, porque necesitamos que usted le quede claro el concepto de que al final de todo,
Todo lo que el libro presenta tiene un objetivo específico y es glorificar a Dios y ganar almas para el Dios Todopoderoso. Amén. Y si usted ama la ganancia de las almas y quiere que un primo suyo, que un tío suyo, que un abuelo suyo, que un hermano suyo, que un familiar suyo, que un compañero de trabajo suyo encuentre esperanza en Jesús, usted debe entender completamente que esto es cambiar o no cambiar. El no cambiar puede hacer que personas que amamos no reciban este hermoso mensaje de esperanza. Y cambiar aseguraría que nosotros seamos instrumentos de bendición para que ellos puedan pasar de este punto A de tragedia, de dolor, de fracaso, de angustia y de situaciones y crisis y vacíos existenciales al punto B, donde hay sanidad, libertad, gozo, restauración, vida, pero más que todo salvación en Jesús. Gracias, Pastor Barrio, por estar con nosotros. Yo iba a decir doctor Adiel del Toro, casi. Al doctor Adiel del Toro por estar con nosotros. Y a ustedes, amigos, por compartir con nosotros. Nos sentimos muy agradecidos porque sacan de su preciado tiempo para acompañarnos. Esperamos que también usted esté con nosotros en el próximo episodio. Su amigo y pastor Arnaldo Cruz se despide para otro episodio más de nuestro podcast, Cambiar o no cambiar. Hasta la próxima. Gracias por haberte conectado con nosotros en este podcast basado en el libro Cambiar o no cambiar. Conéctate con el próximo episodio para que puedas caminar con nosotros a través de este proceso de cambiar y de hacer que nuestra iglesia pueda continuar glorificando el nombre de Dios.